¿Es importante conocer y reconocer el diagnóstico TDAH y sus síntomas? Claro que sí, no solo para ti, sino también para tu hijo. Por eso en este episodio vamos a aprender qué es realmente el TDAH y por qué es parte del trastorno del neurodesarrollo. Ahora que ya conocen nuestro tema, ¡conversemos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompaña, comunidad TDAH, queridas familias TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y por YouTube, y contaremos también con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, e invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría pues que sean respondidos por mí, por mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también por TikTok. Mamá, papá, qué alegría tenerte el día de hoy, porque empezamos este podcast con nuestros podcasts de bolsillo por el mes del TDAH. Es decir, que vamos a tener podcasts informativos tanto de mi parte como informativos también de parte de nuestros invitados que vamos a tener en este mes de julio. Y vamos a tener podcasts variados, no solamente variados en invitados, también variados en días. Así es que te vamos a sorprender con un pequeño carrusel de días en donde vamos a salir pues con algunos temas importantes, ya sea durante la semana o ya sea los días sábados. Y también te vamos a avisar cuándo vamos a estar en vivo para ti. Así es que el día de hoy creo que estamos empezando con un tema base. Nosotros los TDAH tenemos que conocer nuestro diagnóstico, pero también papá, mamá nos tienen que ayudar en ese proceso de conocer y reconocer nuestro diagnóstico. No solamente haciendo proceso de psicoeducación con los padres, sino también haciendo psicoeducación con el propio paciente, psicoeducación con nuestros propios hijos. Así es que es sumamente importante para nosotros tener este primer podcast de bolsillo que se llama ¿Qué es el TDAH y por qué el TDAH es parte del trastorno del neurodesarrollo? Así es que para nosotros es importante que tú puedas conocer y reconocer esta frase fundamental, el trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué se llama trastorno del neurodesarrollo? Porque viene a ser un conjunto, papá, mamá, de alteraciones que lo que van a hacer es van a impactar en todas las habilidades que tu hijo TDAH tiene, en todas las habilidades que nosotros tenemos como TDAH, en todas nuestras etapas de vida, ya sea como niño, ya sea como adolescente, ya sea como adulto. Estas habilidades se van a retrasar. Ese es el impacto que va a tener y por eso está dentro del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, el cerebro se va a empezar a desarrollar en lo que nosotros llamamos de una manera no neurotípica. Y trastorno de neurodesarrollo también significa que el cerebro puede estar sufriendo una serie de lesiones o alteraciones durante su proceso de maduración. Entonces, si nosotros hacemos tipo el colegio, en donde dividimos la palabra neuro y la palabra desarrollo, pues neuro significa que está relacionado con todo el sistema nervioso. Nosotros les enseñamos a nuestros chicos que tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central está relacionado con el cerebro y con la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está relacionado con todas las neuronas que están conectadas por todas las partes de nuestro cuerpo y están conectadas con nuestros 5 sentidos. Entonces nos van a ayudar a poder generar una alianza entre lo que sucede en el ambiente, lo que sucede en la parte externa a nuestro cuerpo, y esa información que ingresa hasta nuestro cerebro para ser decodificada, para ser entendida, para ser procesada y luego para que nosotros podamos expresar eso que nosotros entendemos.
Ahí viene la parte de neuro. Y vamos a la parte entonces de desarrollo. Desarrollo significa la capacidad que tenemos para poder adquirir conocimientos en todo el sentido de la palabra, a través de procesos como la percepción, como la memoria, como el raciocinio y como el discernimiento. Entonces, el trastorno del neurodesarrollo es un grupo de diagnósticos cuyas alteraciones están relacionadas con el desarrollo de nuestro hijo. Y este desarrollo se da en edades tempranas. ¿Todos los trastornos son malos? Cuando hablamos de trastorno de neurodesarrollo, nos impacta cuando mamá, papá reciben el diagnóstico, hay que digerir el diagnóstico y entonces vemos el panorama muy negro. ¿Todos los trastornos son malos? Entiendo perfectamente, como te digo, esta situación. Un trastorno significa retraso en la habilidad, pero tratemos de ver el trastorno del neurodesarrollo de una manera un poco más coloquial, más social. Vamos a dividir al trastorno del neurodesarrollo en dos grupos interesantes. Vamos a verlo de dos maneras interesantes. Aquellos trastornos del neurodesarrollo que nos generan un déficit, pero este déficit no nos impide tener una vida independiente, no nos impide tener una vida plena, no nos impide ser funcionales en nuestra sociedad. Ese es un grupo dentro del trastorno del neurodesarrollo. Pero tenemos otro grupo dentro de los diagnósticos del trastorno del neurodesarrollo que sí van a afectar de tal manera que tu hijo va a tener interferencias para poder desarrollarse con otras personas que tienen la misma edad y las mismas condiciones que tu hijo. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, cuando nosotros trabajamos en las evaluaciones clínicas y conversamos con los padres, yo siempre los oriento y les digo, los resultados están justamente basados en un baremo. ¿Qué es un baremo, Carla? Un baremo viene a ser todo este grupo de personas que tienen la misma edad de tu hijo, que tienen el mismo género de tu hijo, que van hacia las mismas condiciones. Entonces, ese trabajo, esa comparación que se hace dentro de las evaluaciones nos permite tener un aquí y ahora más real, que es lo que se espera en los hijos, en los chicos de la edad de tu hijo y del género de tu hijo. Entonces, es importante ir viendo que algunos diagnósticos, a pesar de influir en las habilidades, pueden ser funcionales, nos ayudan a ser funcionales cuando son trabajadas, pero hay otros que no, que necesitan otro tipo de acompañamiento y otro tipo de proceso. Y nos preguntan los papás, ¿qué origina, Carla, un trastorno del neurodesarrollo? ¿Cuáles son estos factores de riesgo que justamente hacen que nuestros hijos calcen en esta zona, calcen en esta parte del DSM-5? Entonces, hay diversos factores que yo he colocado en 4 grupos importantes y estoy segurísima también que los neurólogos y los psicólogos también lo pueden verbalizar contigo cuando se los preguntes. El primero es la parte congénita. ¿Qué significa congénito? Significa mutaciones genéticas, significa trastornos metabólicos. Entonces, congénito viene a ser durante el proceso de la gestación, ¿no? Hay ciertas alteraciones, ciertas situaciones que se van a dar durante estos meses. Entonces, hay el proceso congénito. También podemos clasificarlo desde la zona prenatal. Quiere decir que posiblemente mamá puede haber tenido algunas deficiencias nutricionales, infecciones maternas que podrían influir en la presencia del diagnóstico TDAH. Entonces, por eso se le llama factores de riesgo. No necesariamente tiene que cumplir, pero podría afectarlo. Otra clasificación, otra categoría podría ser la perinatal. Prenatal, ahora perinatal. Quiere decir aquellas complicaciones que se podrían dar durante el parto, como por ejemplo la hipoxia, que viene a ser la falta de oxígeno. Mi hijo nace, o sea, el alumbramiento, y de repente hay una situación adversa en donde el oxígeno no llega. Podría ser un factor de riesgo para poder dar la presencia de nuestro diagnóstico TDAH. Y ese puede ser el perinatal. Y si hablamos de los postnatales, se hace referencia, por ejemplo, como a traumatismos cráneoencefálicos, puede ser infecciones como meningitis,
estrés, exposición a tóxicos ambientales después del parto. Es decir, las clasificaciones y los avances científicos y las investigaciones en diferentes artículos científicos nos dan unos posibles factores de riesgo que, claro, a medida que se va estudiando el diagnóstico, algunos pueden continuar sosteniéndose en el tiempo y hay otros que se van a ir descartando. Por eso cuando nosotros hablamos con mamás y hablamos con papás, hay una emoción que embarga a todos, que es la culpa. Entonces, mamá, papá, trabájalo bastante con el psicólogo, apóyate con tu psicólogo personal para que puedas justamente generar un proceso de vínculo con tu hijo desde el momento que llega, o un vínculo durante todo su proceso de crecimiento, porque una vez que el diagnóstico TDAH se da, nosotros lo que necesitamos es generar alianzas contigo. Independientemente del diagnóstico que tenga, el proceso de mirar los síntomas, como habíamos hablado en podcasts anteriores, es mucho más importante para todos nosotros. Pues, Carla, y todavía no estamos llegando mucho al TDAH. Es correcto, porque quiero darte un poquito más. No solamente miramos acerca de los diagnósticos, o en este caso el trastorno del neurodesarrollo con estas clasificaciones. Creo que hemos avanzado con los psicólogos en acompañarte con un proceso más, que viene a ser la etipiopatogenia, que quiere decir que vamos a mirar otros elementos importantes como los factores genéticos, los factores epigenéticos y los factores ambientales. En resumen, quiere decir que nosotros, cuando hablamos acerca de TDAH y hablamos de los síntomas, trabajamos muchísimo contigo, papá, mamá, para hacerte ver que el ambiente cumple un rol fundamental para que los síntomas de nuestros chicos TDAH se maximicen, o para que estos síntomas se minimicen. Porque algo que converso mucho con los papás es aceptar a nuestros hijos como son. Una terapia no los va a cambiar en el sentido que va a borrar los síntomas. Una terapia no va a hacer que nuestro hijo deje de ser TDAH. Nuestros chicos son quienes son y nosotros vamos a llevar los síntomas del TDAH durante toda la vida. Lo que vamos a hacer es identificar cuáles son aquellos síntomas, aquellas características, aquellos ítems que están resaltando más en tu hijo, y sobre ellos es que vamos a actuar. Entonces es importante trabajar en este proceso de psicoeducación para ti. ¿Qué puede estar afectando el trastorno del neurodesarrollo? Hablamos de los factores de riesgo. Ahora, ¿a qué afecta el trastorno del neurodesarrollo? Entonces, mamá, papá, el trastorno del neurodesarrollo lo que hace es afectar los procesos cognitivos de nuestros hijos, el desarrollo de habilidades específicas en nuestros hijos, como por ejemplo la atención, como por ejemplo la memoria, como por ejemplo el lenguaje verbal, como por ejemplo el lenguaje no verbal, como por ejemplo la conducta y como por ejemplo la adaptación al cambio. Quiere decir que aquí estamos hablando y ya estamos jalando dentro del trastorno del neurodesarrollo una afectación en las funciones ejecutivas. Qué importante es, papá, mamá, entonces poder observar, poder mirar, poder visualizar que las funciones ejecutivas cumplen un rol fundamental en nuestro desarrollo. Entonces, los diagnósticos que están agrupados en el trastorno del neurodesarrollo, pues son aquellos que van a afectar las funciones ejecutivas en diferentes grados. Y es importante ir viendo cuáles son específicos para tu hijo. Ya entonces que estamos ingresando, que estamos hablando hacia el tema del TDAH, pues entonces vamos a ver de qué manera se liga el trastorno del neurodesarrollo al TDAH. Entonces,
El diagnóstico de un TDAH se ve al inicio a través de los síntomas, a través de esa alerta, a través de esa percepción del ojo clínico de las primeras personas que van acompañando a nuestros hijos, que son los docentes. Entonces, un docente que está preparado, que ya tiene experiencia de vida, que ya está trabajando con nuestros chicos con dificultades en el aprendizaje o con nuestros chicos con situaciones conductuales, entonces nos está haciendo ver que nos puede resonar, que podemos ver que hay un posible diagnóstico que puede estar pues viendo la posibilidad de la presencia de un TDAH. Entonces, todo diagnóstico TDAH es básicamente clínico, es una observación a través de los diversos síntomas que pueden estar justamente impactando en tu hijo. Y esta observación del colegio, ahora hay que generar esta observación en casa. Hay que generar esta observación con el terapeuta en caso o con el psicólogo esté llevando una terapia psicológica. Y luego la siguiente observación es la observación del propio neurólogo. Entonces, las entrevistas exhaustivas que se realizan a la familia, las entrevistas que se realizan a los docentes que tenemos que llenar nuestro cuestionario y la visión del neurólogo es sumamente importante para trabajar en este proceso. Por eso es que alguien que acompaña muchísimo dentro del trabajo del diagnóstico del TDAH viene a ser el DSM-5. Entonces, papá, habiendo abordado nuestro primer ítem, que es el trastorno del neurodesarrollo, para que tú entiendas un poquito hacia por qué el TDAH puede estar dentro del trastorno del neurodesarrollo, vamos a pasar acerca del TDAH propiamente dicho. Yo quería compartirte que, si bien es cierto, ya habíamos conversado contigo que el TDAH justamente aparece primero como las historias de caricaturas y las historias acerca del niño Philip, que es sumamente distraído y que es sumamente hiperactivo y que no puede comer en la mesa y que él simplemente se distrae con facilidad haciendo una serie de travesuras en casa. Pues en realidad el TDAH como diagnóstico como tal, la primera publicación sobre los síntomas, antes de hablar propiamente dicho de esta palabrita TDAH, se da en el año de 1798 y un médico escocés, justamente Alexander Crichton, es que publicó los síntomas llamando a este conjunto de síntomas dificultad para atender. Entonces, el primer diagnóstico que se da es que tu hijo tiene dificultades para atender con una serie de síntomas que se establecen gracias a esta mirada clínica. Pero más adelante, en el año de 1980, el DSM-3 utiliza ya las siglas que nosotros estamos actualmente trabajando con tu hijo, que es el TDAH. No es hasta el DSM-3 que aparece la palabra trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y actualmente, a medida que va avanzando DSM-4, DSM-5, pues existen una serie de variaciones. Algunos de los ítems han quedado atrás, otros ítems se han permanecido y nuevos ítems se han incorporado. Entonces, es muy interesante ver cómo el TDAH actualmente, que antes estaba en un ítem separado, ahora se incluye como parte del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué caracteriza a un TDAH para ser parte justamente del trastorno del neurodesarrollo? Está caracterizado clínicamente por un patrón persistente de dos bases psicológicamente aceptadas. Dos, que viene a ser la primera, el déficit en el control inhibitorio, que justamente es establecido por Russell Berkeley. Quiere decir esta falta de capacidad de tu hijo para poder sentarse, para poder estar quieto, para poder mantenerse en su sitio, pues tratando de visualizar lo que está trabajando, el no buscar diferentes situaciones que lo puedan distraer y lo jalen hacia otros objetivos. Esa viene a ser la primera. Y la segunda base psicológica es la aversión
por el retraso en la recompensa. Necesita recompensas inmediatas, necesita que trabajemos en el ya, en las felicitaciones, en un regalito, en un abrazo, en un apapacho. Esa falta de poder retrasar justamente estas felicitaciones y recompensas que fue propuesto por Edmund Sonuga-Bark. Entonces son dos situaciones psicológicas importantes que van a ayudar a que nosotros podamos tener los diagnósticos que actualmente estamos presentando para ti. Entonces, ¿cómo muestra el DSM-5 nuestro diagnóstico TDAH? Gracias a estas dos bases es que justamente tenemos dos niveles problemáticos, que viene a ser la inatención, que va acompañado con la desorganización y la hiperactividad e impulsividad. Entonces, como vemos, ninguna de estas palabras, inatención, desorganización o hiperactividad e impulsividad, me resuenan con una situación del trastorno del neurodesarrollo, me resuenan que no está tan ligado con problemas neurológicos, pero tal vez la afectación en las funciones ejecutivas y la situación cerebral con respecto a la producción desbalanceada de los neurotransmisores sí hace que se pueda pasar este diagnóstico dentro del grupo del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, para poder ponerte mejor en base, respondo más claramente a tu pregunta. ¿Por qué entonces el TDAH está justamente unido y anclado al trastorno del neurodesarrollo? Primera razón, porque puede referirse a la existencia de una predisposición genética. Entonces, actualmente vamos ya a hablar de una situación de carácter hereditario, de carácter genético con relación al TDAH. Y posiblemente no exista un gen, posiblemente puede existir más de un gen que nos esté llevando a la posibilidad de un pase de información de generación a generación de este diagnóstico, de este trastorno, de esta dificultad. Además, es interesante poder visualizar más adelante que los genes también nos van a ayudar a poder enfocar nuestro TDAH con la intensidad o la frecuencia con la que los síntomas van a aparecer. No todos los TDAH son iguales y eso es lo que nosotros compartimos siempre con los papás. El TDAH puede tener el mismo diagnóstico, pero como lo presente mi hijo va a ser diferente a como lo tenga otro compañero suyo que también pueda tener el mismo diagnóstico. Entonces, esta carga genética que acompaña justamente va a hacer que genere diferencias en la intensidad y en la frecuencia con la que presente los síntomas. Y a esto le sumo algo que habíamos visto que era parte del trastorno del neurodesarrollo, que viene a ser los factores ambientales. Si yo tengo un hijo diagnosticado con TDAH que vive en un ambiente ordenado, un ambiente organizado, un ambiente estructurado, los síntomas que va a presentar papá, mamá van a estar mucho más regulados, mucho mejor trabajados, van a ser menos intensos y menos frecuentes. Pero si yo tengo un hijo TDAH que vive en un ambiente poco estructurado, altamente desorganizado, un ambiente en donde es un caos, en donde no tengo hábitos, no tengo rutinas, mis chicos llegaron a casa y ahora ¿qué tengo que hacer? Yo también soy TDAH, entonces le sumo que yo también puedo ser un factor ambiental estresor para el diagnóstico de mi hijo. Esos son los factores ambientales. Entonces quiere decir que yo voy a estar ayudando a que mi hijo tenga esta predisposición de estar con síntomas en mayor frecuencia y en mayor intensidad. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos ser parte de esta lista de factores ambientales que pueden influir en la carga genética, papá, mamá, que nosotros estamos evidenciando en nuestros hijos? Y la segunda razón por la que, como te comentaba, puede estar dentro de la lista del TND o el trastorno del neurodesarrollo es el desbalance neuroquímico. Entonces,
Corteza prefrontal, lo estamos aprendiendo, estamos haciendo psicoeducación para ti. Corteza prefrontal nos está diciendo que aquí, que se encuentran todas las funciones ejecutivas, todavía no está evolucionado, todavía no está madurando al ritmo con el que sí lo están haciendo sus compañeros. Entonces se ve un espacio de dificultad muy grande en algunos casos, en otros tal vez no tanto porque la primera razón está un poco más controlada, pero sí estamos viendo que hay un factor de evolución y los neurotransmisores que están desbalanceados cumplen un factor fundamental. Entonces tenemos a la dopamina y tenemos a la noradrenalina, que son nuestros principales neurotransmisores, los que estamos mirando para poder ver el impacto de nuestros TDAH. También tenemos nuestra alta cantidad de serotonina, por eso algunos vamos al hiperactivo impulsivo y otros pues nos quedamos en el inatento. Entonces este balance de neurotransmisores es altamente importante para nosotros realmente ver si es que estamos viendo esta razón fundamental como parte de por qué mi hijo está dentro del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, tanto la dopamina como la noradrenalina se encargan, papá, mamá, de poder establecer las conexiones neuronales, de llevar esos chismecitos, de llevar esa información para nuestro cerebro en todo sentido y aspecto, es decir, que estimule todas las zonas importantes para que nuestro hijo esté atento, para que nuestro hijo tenga estas habilidades de cálculos matemáticos, de flexibilidad cognitiva, de organización, de planificación, de lectoescritura, de análisis. Entonces, cuando nosotros tenemos este desbalance de dopamina y de noradrenalina, entonces no vamos a lograr esta buena comunicación. Así es que papá, mamá, estas vienen a ser las dos razones importantes por las cuales nuestro diagnóstico se encuentra dentro del trastorno del neurodesarrollo. Y es muy interesante ver en algunas lecturas que al TDAH también se le llama un trastorno en la edad escolar. ¿Por qué? Porque hasta antes del DSM-5, el trastorno del neurodesarrollo consideraba que el TDAH podía ser diagnosticado hasta antes de los 7 años, pero ahora ya no es así. En el DSM-5 nos permite poder ampliar un poco más esta distancia de años y podemos hacer nuestras evaluaciones neurológicas hasta antes de los 12 años. Por eso es que tal vez se le conoce al TDAH como un trastorno en la edad escolar. Muy interesante lo que yo te estoy compartiendo el día de hoy. Seguimos hablando acerca de nuestro podcast de bolsillo para hablar acerca de por qué el TDAH es parte del trastorno del neurodesarrollo y trabajando con temas importantes para ti sobre qué es el TDAH. Pues papá, mamá, si este podcast te está gustando es porque nosotros estamos a ti en nuestra 5ª temporada gracias a Time for Learning, que es nuestro principal auspiciador. Así es que sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como también los talleres, los mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer todas sus habilidades. Acompañamos a niños, a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Así es que escríbenos por WhatsApp al 938-484-149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Así es que papá, mamá, estuvimos hablando un poquito acerca de cómo se diagnostica el TDAH y hablamos acerca de dos bases muy importantes. Así es que ahora vamos a pasar de la palabra base, vamos a seguir haciendo psicoeducación contigo y ahora vamos a pasar a la base criterios. Cuando tú vas al neurólogo y acompañas a tu hijo para poder recibir los resultados del descarte, pues el neurólogo te va a decir que existen 2 criterios importantes para poder diagnosticar pues a tu hijo con TDAH. Si bien es cierto, son 3 presentaciones, pero van a ser basadas en 2 criterios. El criterio A
y el criterio B. Vamos al criterio A. El criterio A nos habla de la desatención. Todos aquellos síntomas que están relacionados con la inatención o llamada desatención van a estar en el primer criterio, que es el criterio A. Y luego vamos a tener al criterio B, que son los síntomas de la hiperactividad. Gracias a este trabajo de los criterios A y B, como mínimo 6 de los criterios que vamos a, o de los ítems que vamos a hallar en aquellos pacientes que están siendo acompañados también en el cuestionario por papá, mamá o algún adulto que haya estado en contacto con tu hijo por lo menos los 6 últimos meses como mínimo, entonces ellos nos van a ayudar a dar este refuerzo, nos van a ayudar a dar esta información. Entonces, gracias a estos dos criterios salen los 3 subtipos. Y es muy interesante también que el DM5 justamente propone que cuando nosotros presentemos a los padres estos 3 subtipos, les expliquemos a papá y a mamá que el subtipo no define a rajatabla que tu hijo es. Por eso es que se usa la palabra predominante. Predominante significa que no es exclusivo para un diagnóstico, sino que tiene más prevalencia, tiene más demostración, que la mayoría de sus síntomas van alineados hacia esa característica, hacia ese subtipo. Entonces, los 3 subtipos nos dicen que o es predominantemente hiperactivo, predominantemente inatento o predominantemente combinado. Y es muy interesante la parte del predominantemente combinado, porque ahí, por ejemplo, nosotros, y converso con los papás y me incluyo en este diagnóstico porque yo soy TDAH combinado, que podemos ser combinado con tendencia un poquito más hacia la hiperactividad, impulsividad, o con la tendencia de un poquito más hacia la inatención. Es decir, que puedo tener ciertos olvidos, que puedo recordar con un poquito más de dificultad, ¿no? Pero puede ser también de que si estoy muy feliz, pues expreso la euforia, ¿no? Que me puede caracterizar y me puede durar un poquito más de lo que yo espero de la manera regular. Entonces, estas 3 predominancias son sumamente interesantes dentro de nuestro proceso de diagnóstico. Entonces, es importante que flexibilices cuando recibas el diagnóstico para que puedas acompañar bien a tu hijo en este nuevo camino de vida. Y según el DSM-5, ¿cuáles son los factores de riesgo de un TDAH? ¿Por qué entonces aparece el TDAH para el DSM-5? Hay muchas actualizaciones importantes. El DSM-5 te da una serie de listas interesantes para poder preguntarle al neurólogo, sobre todo en líneas de la comorbilidad. ¿Qué viene a ser, Carla, la comorbilidad? Es el explicarte que el TDAH como diagnóstico no viene solo. Cuando nosotros hablamos con las mamis, con los papis, cuando vienen con nosotros y pedimos por favor la evaluación del neurólogo, podemos visualizar y les explicamos a los papás que el TDAH es un diagnóstico que viene bien acompañado con algún otro diagnóstico. Y es muy interesante ver que los diagnósticos que acompañan, y eso nos lo comenta el DSM-5, son los trastornos del neurodesarrollo que están justamente en la lista de este grupo. Entonces, para el DSM-5, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede tener un TDAH? En primera, los factores ambientales. En segunda, los factores temperamentales. Es decir, aquí en factores ambientales ya has visto que puede ser la casa, puede ser que papá o mamá también tengan TDAH, puede ser un ambiente desorganizado, ambiente poco estructurado, ¿no? Pueden ser factores, todos los factores externos que puedan influir en mi hijo. Y en cuanto a los factores temperamentales, ahí estamos hablando acerca de netamente control inhibitorio cuando, por ejemplo, papá y mamá son personas que
que se irritan con mucha facilidad, entonces mi hijo también tiene esa tendencia a esa respuesta de irritabilidad, o la frustración, la baja tolerancia también que puede tener a la frustración, a la alta búsqueda, por ejemplo, de novedades. No puede estar, la rutina no es para él, pero no es algo que tampoco pueda tolerar. Siempre tiene que estar en constante búsqueda de cosas nuevas, hacer cosas nuevas, destruir para volver a armar, pintar, y luego quiere dibujar y luego se va y te deja todo tirado porque encontró otro nuevo que hacer. Entonces, eso vienen a ser los factores temperamentales. Tenemos factores fisiológicos, papá, mamá, como por ejemplo la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, las anomalías metabólicas. ¿Qué estamos hablando? Podemos hablar justamente del trastorno del sueño, trastorno por atracones, ¿no? Deficiencias nutritivas. Puede también ser la epilepsia. Hemos tenido casos de chicos epilépticos que justamente vienen a estar diagnosticados también con TDAH. Entonces, quiere decir, papá, que si bien es cierto, todavía estamos en procesos de investigación para ver cómo estos factores, biológicamente hablando, bioquímicamente hablando, cómo es que impactan, cómo es ese trabajo dentro de nuestro cuerpo, sí podemos notar de manera cualitativa que sí hay una relación entre nuestros factores de riesgo y el trabajo del propio diagnóstico TDAH. Y habíamos hablado acerca del trastorno del neurodesarrollo, la parte genética. Pues sí, papá, mamá, te comento entonces que la genética sí cumple un factor importante dentro de nuestro diagnóstico TDAH. Pues te comento que entre el 76% y el 90% de personas diagnosticadas con TDAH, ellos pues tienen un factor genético. Se ha establecido este porcentaje de heredabilidad. Entonces, si tú, papá, mamá, tienes un hijo TDAH, de todas maneras puedes tener una muy alta probabilidad que cualquiera de los padres o haya una herencia genética con relación al TDAH. Las familias de primer grado de personas con TDAH tienen un riesgo de 5 a 9 veces mayor que el de la población general, ¿correcto? Y también tienen una mayor tendencia a tener otros trastornos del neurodesarrollo, y entre ellos el TEA. Actualmente, papá, mamá, la población TEA va en aumento y tenemos varios diagnósticos en donde el TEA y el TDAH se están presentando de manera unida, y es importante, papá, mamá, trabajar en este proceso. Cuando nosotros recibimos aquí a los papás con muchísima alegría y muchísimo gusto y les preguntamos el diagnóstico de sus hijos, nos dicen que son TDAH, pero cuando presentan el diagnóstico del neurólogo nos dicen TEA-TDAH. Y es importante mencionar ambos diagnósticos, porque el trabajo con un TDAH no es igual al trabajo que vamos a realizar con un TEA-TDAH. Entonces, que este podcast te llame para que tú puedas hablar con claridad, para que puedas comentar y para que puedas compartir con claridad el diagnóstico de tu hijo, que es tan importante para nosotros. Si es TDAH, genial, TDAH con sus comorbilidades, pero si es TEA-TDAH también, porque actualmente el diagnóstico TEA sí trabaja de la mano con nuestro diagnóstico TDAH. Y por eso es que quiero jalar contigo este tema tan importante que es la comorbilidad. Así es que la comorbilidad del TDAH va a estar con el trastorno espectro autista, con el trastorno del déficit intelectual y con los diagnósticos que vienen acompañando a este grupo del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, cuando tú, papá, mamá, y es el consejo que te vamos dando en todos nuestros podcasts, tengas el diagnóstico de tu hijo TDAH, pregunta su comorbilidad, sobre todo cuando está en la etapa escolar o en la etapa universitaria, que es lo más importante. Ya en la etapa adulta lo podemos manejar mejor, pero en la etapa escolar y universitaria es importante para que nosotros sepamos cómo podemos abordar a tu hijo, cómo lo podemos acompañar, tanto dentro de la escuela como dentro también de una terapia. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí, cuando desarrollamos o cuando identificamos comorbilidad,
una función ejecutiva de la cual no nos podemos salvar, que es la autorregulación. Te van a mencionar planificación, organización, gestión del tiempo, flexibilidad cognitiva. Pero cuando hablamos nosotros de la autorregulación, estamos hablando de la capacidad que tenemos nosotros de reconocer qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos tomando nuestras decisiones, cómo nos estamos gestionando, cómo estamos respondiendo ante los factores externos, ante una situación de estrés, ante una situación desafiante, ante una situación que no me gusta. Entonces, esa autorregulación, ese parar, pienso, reflexiono, es la base de todo trabajo de vida. Entonces, estamos viendo que nuestro hijo TDAH no se regula. Entonces, el TDAH es más que un déficit atencional. El TDAH es falta de autorregulación. La autorregulación, mamá, es la capacidad para monitorear, es la capacidad para controlar voluntariamente mi conducta, para controlar voluntariamente mis sentimientos. Las emociones aparecen, pero cuando aparecen se tienen que ir. Entonces, ¿cómo controlo yo ese tiempo de duración de mis emociones? Yo lo tengo que hacer a través de mi autorregulación. Los pensamientos. Ayer trabajaba con un paciente y trabajaba con su abuelita y me decía, ¿qué hacemos? Es que el pensamiento viene, por eso se le llaman pensamientos automáticos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la decisión. ¿Qué hacemos cuando ese pensamiento aparece? Entonces, este control cognitivo, por una parte, y esta parte automática o inconsciente se tienen que llevar de la mano, tienen que trabajar en equipo para que tu diagnóstico TDAH pueda ayudarte a que seas lo más eficiente posible. Por eso te comenté al inicio del podcast que dependiendo cómo nosotros estemos abordando un trastorno del neurodesarrollo, podemos contar con ciertos déficits en funciones ejecutivas que va a hacer que, si bien es cierto, tenemos el diagnóstico, sigamos siendo funcionales, sigamos avanzando en el proceso, sigamos caminando. Hay otros que no, hay otros trastornos del neurodesarrollo que no va a ser así, pero en el caso del TDAH sí podemos ser sumamente funcionales. Entonces, papá, mamá, recuerda, si bien es cierto que todas las facetas de atención están involucradas en la autorregulación, esto depende mucho más. Esto depende de cuánto tú le puedas enseñar a tu hijo a que pueda tomar esta decisión consciente. Entonces, papá, mamá, ya lo sabes. Ahora sabes que el diagnóstico TDAH está presente dentro del trastorno del neurodesarrollo por dos razones importantes y que nosotros tenemos que acompañar a nuestro hijo en este paso y en este proceso de vida, en este camino. Ahora ya sabes cuáles son las presentaciones, sabes cuáles son los neurotransmisores que están involucrados, principalmente dopamina, noradrenalina, vamos con la serotonina, tenemos que gestionar otros neurotransmisores, sabes que las conexiones neuronales son fundamentales para tu hijo y que hablamos acerca de predominancias, no acerca de algo fijo. ¿Por qué se llama predominante? Porque dependiendo de cómo vayamos generando este trabajo de los factores ambientales, los síntomas van a poder controlarse, van a poder disminuir a través del tiempo, pero no van a desaparecer. Tu hijo TDAH va a ser TDAH siempre. Cómo lleve su TDAH es algo que en primera va a depender de ti, porque tú vas a ser su primer referente de modificación en la intensidad y en la frecuencia con la que los síntomas van a aparecer. Mamá, papá, si tú consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, danos sus estrellitas para motivarnos. Más aún porque julio estamos nosotros de aniversario cumpliendo 5 años en nuestro podcast. Así es que
iniciamos el mes TDAH con mucha fuerza exclusivamente para ti. Y si estás por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Espero que este primer podcast de bolsillo te haya gustado y los que se vienen van a ser aún mejor. Papá, mamá, yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos.